Bueno, 7:46 de la mañana. Se va a estar presentando un libro sobre Malvinas. Sabemos que Malvinas es un tema muy caro para los argentinos, para todos los argentinos, ¿no? Y en buena hora que se presenten libros. Últimamente, en los últimos años, se le está dando más importancia al tema, luego de un gran y largo proceso de desmalvinización, que algunos consideran que se extiende hasta estos días, pero digamos que en los últimos años este tema está más en el tapete y se comienza a hablar de lo que fue el conflicto del Atlántico Sur en sus diferentes aristas. Bueno, van a presentar el libro Malvinas 40 años, bien digo, viernes 22 de julio en la Biblioteca de Empleados de Comercio de Rosario de Corrientes 450. Esto va a ser a las 18 horas y el autor del libro es Juan Cruz Castiñeiras. Castiñeiras es licenciado en Ciencias Políticas, articulista. Bueno, participa de varios proyectos y ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo está, Juan Cruz? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. No soy licenciado en Ciencias Políticas, sí estudié Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires y soy colaborador de dos importantes medios extranjeros como La Estrella del Oriente de Bolivia y el Diario Expreso de Perú. Además, acá colaboro con el diario La Prensa. Claro, y me contabas ayer que estuviste viviendo algunos años en Perú, porque tenés cierto aire, cierto acento, ¿no? Como que se nota. Sí, estuve 4 años en Perú. 4 años en Perú. Qué lindo lugar. ¿En qué lugar de Perú estuviste? Estuve en Lima y en Chimbote. Igual recorrí todo el país, la costa, la sierra y la selva. Es un país muy importante, un país que nos quiere mucho. Recordemos que es un país sanmartiniano como nosotros y próximamente va a cumplir 201 años de independencia. El 28 de julio, y siempre que presento el libro de Malvinas llevo la bandera bicolor, la blanquirroja peruana, ya que Perú fue el país que más nos ayudó a nivel político, diplomático y militar durante la gesta heroica y patriótica de Malvinas. Claro, justo a eso iba a ir, ¿no? Nos ayudaron y después le pagamos con ventas de armas al Ecuador. Esta es la Argentina. Fue el gobierno. Sí, fue el gobierno. Digamos, la traición fue del gobierno, no del pueblo argentino. Esto que cabe bien mencionar. Recordemos que también la presidente Cristina Fernández de Kirchner tuvo un gran gesto de ir a Perú y pedir disculpas por esta traición o deslealtad del gobierno argentino. Y se dice traición porque Argentina era garante de paz de aquella guerra, de la guerra entre Perú y Ecuador. Había 4 países garantes de paz según el protocolo de Río de Janeiro de 1942. Uno de ellos era Argentina, los otros eran Estados Unidos, Brasil y Chile. Claro. Bueno, esta presentación está justamente organizada por Principios y Valores, el espacio de Guillermo Moreno en la Argentina. Comentanos más sobre esta presentación de este viernes 18 horas en la Biblioteca de Empleados de Comercio. Bueno, primero quiero decir que sacar o presentar un libro de Malvinas quizás no llama tanto la atención porque es un tema, como tú bien dijiste, que en los últimos años se ha valorizado, gracias a Dios. Pero en este caso, mi libro, la primera particularidad que tiene es que lleva el prólogo del presidente Eduardo Duhalde. Después hay testimonios de veteranos de Malvinas, gente muy destacada en las diferentes fuerzas armadas y de seguridad. Por ejemplo, el brigadier Gustavo Piuma Justo, el almirante Enrique Molina Pico, el prefecto Osvaldo Aguirre, el comandante general de Gendarmería, el líder del escuadrón Alacrán, Ricardo Espadaro, Aldo Rico, que es uno de los máximos héroes y representantes del ejército argentino, que llegó al grado de teniente coronel. También está el testimonio de un veterano de guerra, que es el padre Vicente Martínez Torren, el capellán del Regimiento de Infantería 25, que lideraba Mohamed Ali Zaineldin. También en el libro hay testimonios extranjeros. El más importante por la jerarquía que tiene y por la documentación histórica es la entrevista a Arístides Royo Sánchez, actual ministro de Asuntos del Canal de Panamá, y en ese entonces fue el presidente de Panamá que nos ayudó en Malvinas. También están los testimonios de 2 diplomáticos argentinos muy
considerados en nuestra Cancillería, que son Abel Parentini Pose y Archibaldo Lanús, ambos retirados, pero gente de gran experiencia, y también testimonios de políticos, militares y diplomáticos extranjeros para analizar lo que significa esta causa, que si bien es una causa argentina, tiene una proyección continental, ya que hubo mucho apoyo, no solo de Perú y de Panamá, sino de países como Venezuela, con el presidente demócrata cristiano Luis Herrera Camping. También hubo un apoyo importante de Cuba, de Fidel Castro a nivel diplomático, y también países fuera de la región nos apoyaron, como el caso de Libia con Muammar al-Gaddafi. ¿Cómo consideras a Malvinas, no? O cómo se debe considerar a Malvinas? ¿Es una causa justa? ¿Es una causa justa que fue bastardeada, como decía o supo decir el general Martín Balsa? ¿Cómo hay que considerar a Malvinas? Y a la guerra, al conflicto del 82 más precisamente, ¿no? Sí. Malvinas, primero, es una causa nacional. Se está viendo, lamentablemente, como una efeméride histórica nada más, como un hecho del pasado, pero es una causa, si bien que origina en un pasado, como todas las causas nacionales, tiene un presente y tiene un futuro. Hay una proyección, porque todavía es una causa abierta, hay que recuperar la soberanía plena en el archipiélago. Malvinas es una epopeya, Malvinas y la guerra fue una guerra histórica y heroica. Histórica por lo que representó que un país de Sudamérica, un país de los que se consideran el tercer mundo, enfrentó a la potencia militar más importante de aquella época, que era el Reino Unido. Es una epopeya, fue una causa importante, y hubo actitudes heroicas, que esto no es que lo digan los argentinos, sino hasta el mismo inglés reconoce los actos heroicos y patrióticos de los argentinos. Recordemos que hay un libro, No Picnic, que dice que esto no fue un paseo. Incluso el potencial bélico, armamentístico y los hombres desplegados en Malvinas fueron muy importantes por parte de los ingleses. Se les ha complicado, igual, lamentablemente, como analizan muchos extranjeros en mi libro, la guerra nunca se podía haber ganado, porque no lo hubiese permitido Estados Unidos ni la comunidad europea. Recordemos que si bien muchos argentinos somos descendientes de italianos y españoles, Europa no nos ayudó, más bien al contrario. Bueno, Aldo Rico... Francia con Mitterrand, un gobierno socialista, sí, no nos entregó los sexos ni nos explicó cómo se usaban. Los que nos ayudaron fueron los hermanos sudamericanos. No todos. Aldo Rico supo decir que Argentina en realidad peleó y lo dice, ¿no? Cada vez que puede, para aquellos que quieren escuchar, que Argentina peleó contra la OTAN. En realidad, ¿coincidís con este análisis? Sí, así es. Inglaterra tenía el apoyo de la OTAN, el apoyo de Estados Unidos y el apoyo, bueno, de un enemigo estratégico a nivel geopolítico de la región, que es Chile. Me imagino que si la guerra hubiese sido Chile con otro país de Europa, Argentina hubiese apoyado a otro país y no a Chile. Por un tema geopolítico se puede entender la decisión de Chile, que fue una decisión traicionera al espíritu sanmartiniano, porque ellos, al igual que Perú y Argentina, son sanmartinianos, pero se puede entender el tema geopolítico. Pero sacando el caso Chile, todos los países nos apoyaron, algunos en mayor medida como Perú y otros quizás en menor medida, pero demostraron un apoyo. Por ejemplo, Bolivia, hubo muchos bolivianos que vivían en el norte argentino que se ofrecieron como voluntarios. Este es un gesto realmente muy noble. Muchos hijos de paraguayos han participado en el conflicto luchando por Malvinas, así que esto es una causa nacional de proyección internacional y sobre todo que demuestra la solidaridad de la región hacia Argentina. Solidaridad que a veces Argentina no lo tiene. Recordemos que en la guerra del Chaco hay muchas pruebas de que Argentina no se mantuvo neutral y ayudó a Paraguay en contra de Bolivia. En la guerra del Cenepa, el gobierno argentino le vende armas
Ecuador. A veces los otros países tienen más solidaridad con nosotros desde el punto de vista defensivo que nosotros hacia ellos. Recordemos que también Argentina ha participado de una cruel matanza al noble pueblo paraguayo en la guerra de la Triple Alianza, juntamente con Uruguay y Brasil. Hay que recordar estos hechos porque a veces nuestro país no se comportó solidariamente y con un espíritu amplio, por lo menos en estos acontecimientos históricos. No sé si supiste leer, pudiste leer el libro de Aníbal Hardy, Malvinas, el Versalles argentino, que para algunos es medio conspirativo, pero bueno, esboza esta hipótesis, básicamente que Malvinas era la excusa necesaria para los poderosos del mundo, para que aquí, después de Malvinas, haya una especie de Versalles, donde Argentina tenga que seguir ilimitadamente pagando consecuencias, porque la democracia que viene después de Malvinas, que no me gusta llamar democracia, sino partidocracia liberal, porque democracia para mí es otra cosa, o debería ser otra cosa, pero eso es una democracia ficticia, ¿no? Cuando en realidad hacen como que discuten, que debaten los partidos políticos, y en realidad no terminan satisfaciendo al pueblo, dando causa a los requerimientos del soberano, el pueblo. Hoy tenemos 50% de pobres, 10% de indigentes. Eso es lo que viene después de Malvinas. Y no estoy hablando a favor del gobierno militar con lo que digo, ¿no? Sino ponernos a pensar qué implicó Malvinas y si en realidad no fue para terminar de hundir a la Argentina, esta guerra en la que nos hicieron meter, ¿no? Porque nos metieron los que comandaban el país en ese momento, los militares, ¿no? Las Fuerzas Armadas. ¿Qué opinás al respecto? Y si pensás que puede ser alguna explicación eso para entender lo que hoy vivimos. Bueno, este libro que tú mencionas no lo he leído, pero Malvinas tiene que ser la causa, el motivo, hasta la justificación para lograr la unión, porque malvinizar es argentinizar, porque Malvinas es la parte insular de Argentina. A veces algunos periodistas, algunos medios, por ignorancia o por malicia, que en este caso sería peor, hablan como si fueran dos cosas separadas, Malvinas y Argentina. Hay muchos que dicen cuando los veteranos volvieron o llegaron a Argentina, nunca se fueron. Malvinas es Argentina, o las palabras que han utilizado los chicos de la guerra, que después muchos de una manera humillante lo llamaron los locos de la guerra. Recordemos que cualquier persona que está en un hecho traumático tiene estrés postraumático, muchos estuvieron mal psicológicamente y hasta el día de hoy lo están. Muchos caen en depresión, algunos se suicidan. Esto es un tema que no se habla, pero Malvinas nos tendría que unir a todos los argentinos, radicales, peronistas, liberales, de izquierda, de cualquier religión, pero lamentablemente se ha politizado mucho, mal llevado, por cierto, la causa Malvinas, diciendo que fue una locura militar o que eran pobres chicos que los mandaron a combatir, pero en todas las guerras los que van al frente son los más jóvenes. No hubo nada fuera de la lógica de la guerra. Es una pena los sufrimientos, pero recordemos con admiración y contemplación todo lo que hicieron los argentinos en aquella guerra. Hay que honrar la memoria permanente de todos los que ofrecieron la vida y hay que reconocer a los veteranos de guerra. Hoy en día es una pena que los jóvenes conozcan más los jugadores de Boca River, o en este caso por ahí de Central y News, que a los héroes de Malvinas. Está bien que uno valore en un país como el nuestro, que hubo grandes deportistas y artistas al arte y al deporte, pero no debemos de olvidar de los que lucharon por nuestra patria y sobre todo los que son contemporáneos a nosotros. Muchas veces me preguntan por qué escribo de Malvinas, por qué tomo testimonios, y yo digo, además del patriotismo, el sentimiento identitario hacia esta patria, es la posibilidad histórica de que hay gente que puede dar testimonio, gente que vivió esa guerra. Si yo quisiera escribir sobre la guerra de la independencia, tendría que basarme en documentos históricos o lo escrito por alguien de aquella época. En este caso, Malvinas es
algo muy interesante para escuchar en boca de sus protagonistas, y este libro trata de esto, recopilar testimonios, testimonios inéditos, porque incluso hablan dos cardenales de la Iglesia, el cardenal peruano Pedro Barreto y el cardenal venezolano Baltasar Porras, sobre la ayuda tanto peruana como venezolana, el respectivo cardenal por su país de origen, además de la mediación del Vaticano, que esto también es importante, que en una guerra el Vaticano tenga una posición neutral que tienda a la paz, como tuvo Boctila, o más conocido como Juan Pablo II. Bueno, este viernes 22 de julio, 18 horas, Biblioteca Empleados de Comercio Rosario, Corrientes 450, se presenta el libro Malvinas 40 años, de Juan Cruz Castiñeiras, prólogo Eduardo Dualde, organiza Principios y Valores Rosario. Muchas gracias por el contacto, Juan Cruz. Muchas gracias, y quiero recordar que este libro fue declarado de interés legislativo en la provincia de Jujuy gracias al trabajo del diputado provincial, el ingeniero Alejandro Snopek. Muchísimas gracias y viva la patria. Gracias, adiós.